panorama general y hablando particularmente de la iniciativa de Una Salud o One Health, como se reconoce, hace unas décadas se gestó este término para pensar lo interrelacionado que estamos en el planeta. Esto se refiere a conjuntar la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente. Es importante pensar que no se pueden seguir sobreexplotando al medio ambiente ni a las especies animales. Cuando nosotros se sobreexplota el medio ambiente y nos acercamos a las especies animales, damos de alguna manera las condiciones para que los virus que pudieran estar causando enfermedad en ellos pudieran llegar a nosotros. Obviamente cada uno tiene sus gérmenes con los que convive animales y humanos, y cuando estos se pasan de animales a humanos, que es como se ven las enfermedades, la zoonosis, se les conoce de esta manera. Muchas de las enfermedades que pueden causar brotes epidémicos o pandémicos como el que acabamos de ver pueden venir de animales, porque nosotros no tenemos ninguna defensa en el momento que llegan. Entonces es importante identificar cuáles pudieran ser las futuras amenazas que pudieran llegar al humano para tratar de mitigar pues, los efectos y no lleguen a ser pandemias. Es empezar a enlazar estos tres, esa triada importante en cuestión de salud y también la educación de las comunidades que se encuentran cercanas. La parte científica se tiene que de alguna manera enfocar a las comunidades que puedan hacer sostenible de alguna manera la explotación del medio ambiente y la comunidad con los animales también, para que de esta manera podamos detener el avance de estas enfermedades emergentes con las que nos estamos enfrentando cada vez más frecuentemente. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este lunes de salud, en donde nos toca un tema que creo que estamos aprendiendo todos y que ahora sí, sí nos afecta a absolutamente a todos. Entonces, es momento de crear conciencia. Son los desafíos de la salud y el medio ambiente. Acabamos de ver una cápsula introductoria que probablemente podría asustarnos, pero lo que buscamos aquí en Diálogos en Confianza no es asustar, sino compartir con ustedes que aprendamos, hoy vamos a aprender, incluidos nosotros, a cómo ser más amigables con el medio ambiente, defender nuestro planeta y ver qué es lo que sucede con la interacción con los animales. Entonces, va a ser un programa muy interesante. Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas. Siempre están con nosotros al pie del cañón. El día de hoy está Lía Vadillo, Magdalena Alejo y Jimena Raya. Y como siempre, en contacto con ustedes está Citlali. Buen día, Citlali. Pepe, pues un placer estar contigo en este barco de la salud, sin duda con un tema muy interesante como es el medio ambiente y la relación con la salud. Sepa usted que según la Organización Mundial de la Salud, los seres humanos tenemos 5 enfermedades nuevas por año. De esas 5 enfermedades, 2 corresponden a nuestra relación con los animales y se dice que de esas 2, hasta el 75% tienen que ver con los animales salvajes. Qué interesante, ¿no? De eso se trata hoy, Diálogos en Confianza. Recuerden que tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Disfrútelo porque está hecho de corazón, con cariño y con ecología para ustedes. Pues vamos a meternos de lleno al tema. Les voy a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor Arturo Reyes Sandoval. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. El doctor es el director general del Instituto Politécnico Nacional, el IPN. En segundo lugar, quiero agradecer al doctor Jesús Miguel Torres Flores, que está aquí con nosotros. Gracias, doctor. Virólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y finalmente, la doctora María Isabel Salazar Sánchez. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Ella también es viróloga e inmunóloga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Y antes de que avancemos, les quiero recordar que ya tenemos nuestra aplicación de 11 Plus, 11 Más. Ahí pueden llevar todos nuestros programas, pueden verlos en vivo, los pueden ver más tarde. Está muy fácil, descárguenla porque acuérdense que el 11 va contigo. Doctores, antes de que nos metamos de lleno al tema, creo que es importante que la gente sepa qué es un virólogo. Probablemente mucha gente que nos está viendo no saben. ¿Nos pueden explicar, por favor? Un virólogo es pues, un científico que se dedica a estudiar los virus, básicamente. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es aislar virus de diferentes muestras, por ejemplo, y estudiar cómo infectan una célula, cómo se comportan al infectar un organismo vivo. Podemos hacer también estudios a nivel epidemiológico de cómo se comportan al infectar poblaciones más grandes, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un virólogo a nivel científico, básicamente. Los virólogos han estado muy en boga últimamente. Bueno,
para nosotros, lo de la comunidad científica siempre, pero ahora con lo que hemos vivido en la pandemia han salido a la luz, pero creo que es importante que sepan que es gente que se dedica a estudiar los virus. Doctores, pues vamos a meternos del tema. ¿Nos pueden hablar más de la estrategia? ¿Qué avances se ha tenido? ¿Qué está pasando con el medio ambiente y con nuestra salud? Bueno, creo que no es un misterio para ninguno de los que estamos aquí, para nuestro público en general, cómo se ha afectado el medio ambiente. Hemos venido hablando desde hace ya unos buenos años sobre cambio climático, sobre explotación, nuestra tremenda huella de carbono que dejamos por las actividades humanas que han ido deteriorando el ambiente, los océanos contaminados también. Y bueno, pues todo esto va contribuyendo a un deterioro en el que las especies, también las especies animales, algunas se han extinguido, están en el peligro de extinción, y obviamente desplazamiento de especies, aumento de temperatura en el planeta, que lleva a que muchos de los virus que son, por ejemplo, transmitidos por vectores, haya una redistribución en esto. ¿Qué quiere decir transmitido por vectores? Bueno, vectores los consideramos artrópodos o insectos que transmiten enfermedades, pueden ser principalmente mosquitos, garrapatas, son los principales, aunque hay otros. Perfecto, esto es importante que lo sepamos, doctor. ¿Por qué considera que sea importante que hagamos este programa? ¿Por qué nosotros somos comunidad científica, pero por qué la gente que está en su casa debe de saber? No, bueno, yo creo que es muy importante entender cuáles son los procesos que hacen que surjan pandemias, que surjan enfermedades, que entendamos por qué podemos estar expuestos a virus que, aunque llevan millones de años o miles de años ahí presentes, circulando en ciertas partes del medio ambiente, el por qué ahora nos encontramos un poco más a la deriva, expuestos y con esa posibilidad de resultar afectados en cuestión de enfermedades por esos virus. Sí creo que es importante compartir en términos llanos a la comunidad en general cuáles son estos procesos, y por eso yo creo que una gran posibilidad que tenemos en el Politécnico es la generación, la formación de grandes virólogos, como ya nos platicaron el doctor Jesús, la doctora Isabel. En el caso de los tres somos egresados de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Es una escuela en el Politécnico donde la virología se está enseñando día a día, pero además se están formando grandes virólogos en México. Sí creo que, como bien decía la doctora Isabel, siguiendo la pregunta que hacía sobre qué ha pasado últimamente, creo que esta pandemia de COVID-19 ha sido una llamada de atención muy grande al mundo entero, a la sociedad, de que las cosas están cambiando, de que estamos cada día pues más expuestos a enfermedades o a virus que pueden provocar algunas enfermedades simplemente porque pues nunca habíamos estado expuestos a ellos, no hemos desarrollado el sistema inmune o las defensas que normalmente tenemos ante patógenos en los que estamos expuestos. Los virus son, desde mi punto de vista, un poquito más difícil de estudiar que algunas bacterias, porque pues, las bacterias pueden crecer de manera extracelular, de manera relativamente sencilla en medios de cultivo en laboratorio, pero para crecer virus, pues los doctores día a día tienen que usar métodos un poquito más sofisticados. Yo creo que aquí es bien importante que ustedes sepan qué nos puede infectar. El doctor ahorita nos habló de bacterias, existen también virus, existen parásitos, existen hongos, existen arqueas, que ya no me voy a meter en tanta complicación para ustedes, pero sobre todo las principales divisiones son, y podríamos decir que es por tamaño, probablemente, o por su manera de vivir. Los virus necesitan estar, como acaba de comentar el doctor, dentro de la célula de un ser vivo para vivir. ¿Estoy bien? Sí, los virus son parásitos obligados. Esa es como los definimos. Para que un virus se pueda multiplicar, necesita infectar una célula y básicamente se apropia de la célula. Entonces, el virus hace que la célula haga lo que el virus necesita que haga, básicamente, ¿no? Entonces, se multiplican, se producen muchos virus en una célula y salen a otras células, y así es como se producen más partículas virales. Digamos, es un ciclo biológico. Esto es importante porque estamos hablando de virus. El doctor mencionó bacterias que son más grandes. Las bacterias no necesariamente tienen que tener una célula que estar... Bueno, muchas veces ni siquiera están adentro de la célula, están haciendo daño alrededor. Y un parásito, pues hace
apenas acabamos de hacer un programa de ectoparásitos, parásitos en la piel, los cuales podemos ver, o un parásito puede ser una lombriz, un ascaris que tengamos en el intestino o una amiba también. Entonces es diferente que comprendamos que todos estos microorganismos nos pueden infectar, los hongos también. Pero esto es importante para términos del programa del día de hoy. Ahora, ¿qué tanta conciencia hay en la población general de esto? El doctor nos acaba de comentar, la pandemia en la que aún estamos de COVID-19 ha sido abran los ojos, despierten. Hacía muchos años que no pasaba. ¿Puedo decir eso o estoy en el error? Porque hace no tanto también tuvimos Influenza, 2009. Y si nos vamos para atrás en la historia de la humanidad, hubo unas pandemias terribles. La peste misma, que todavía existe, afortunadamente ya se controla perfectamente bien, pero pues acabó con 1/3 de la población de Europa. Exacto. ¿Qué podemos decir de esta historia natural de las enfermedades? Pues yo creo que se nos olvida bastante lo que pasa en años anteriores, ¿no? Tenemos el ejemplo de influenza en 2009, que pues tuvo un origen zoonótico. De hecho el virus apareció en México o brincó al humano desde puercos, ¿no? El virus del Zika, por ejemplo, que es una de estas enfermedades transmitidas por vector que se han esparcido a lo largo del mundo y que llegó a América pues por ahí de 2015 más o menos, 2014, 2015, y pues provocó un brote grandísimo en todo el continente. O sea, que son cosas que han pasado de manera frecuente y que se nos olvida que ocurre, ¿no? Que es algo que creo que no debería pasar con el COVID. Todos sabemos que es un virus que probablemente tuvo un origen zoonótico, eso es lo que se ha dicho con más zoonótico frecuencia. Quiere decir que viene de un animal y nos brinca a los humanos, eso para que lo tengan en mente. Y de hecho, creo que tiene razón Jesús en cuanto a que se nos olvida. Tenemos algo muy parecido al SARS-CoV-2, que fue MERS. MERS, ¿en qué año se estuvo? 2015. ¿Qué es 2015. Eso de camellos, la doctora yo creo que conoce muy bien sí, el es también, vamos a decir, es un primo hermano del SARS, de este SARS que vimos. El virus es SARS, la enfermedad es COVID-19, que está en Medio Oriente, que ha estado restringido a camellos. Estos virus, coronavirus, como probablemente nuestro público ya los conoce, pues tienen la facilidad de ser transmitidos por vía respiratoria, lo cual los hace muy eficientes. Y a veces ese salto que lo decimos a lo mejor irresponsablemente, de llegar de una especie animal al humano, también va de regreso, ¿eh? O sea, no pensemos que nosotros somos inocentes en la naturaleza. Somos otra especie más. Sí, también somos otra especie más. Y bueno, pues un antecesor fue el primer SARS en 2002-2003, ¿no? Entonces, ya habíamos tenido encuentro con las capacidades que estos virus tienen de distribuirse en un mundo tan globalizado, tan interconectado, que hace difícil el seguimiento rápido de este tipo de virus. Afortunadamente se está creando conciencia y, como dice el doctor, nos estamos despertando, y yo creo que por eso este programa es tan clave. Vamos a ver la siguiente cápsula que habla sobre una estrategia que se llama One Health, una salud, para que pues tengamos conciencia y podamos combatir todo esto. Vamos a verla. La estrategia de una salud básicamente es una visión holística, una aproximación holística al estudio de las enfermedades infecciosas. Realmente lo que hace es integrar los procesos salud-enfermedad en las poblaciones humanas, en las poblaciones animales y en el ambiente. Esto surge básicamente porque a través de los años y de las observaciones de diferentes estudiosos se dan cuenta que hay relación entre la situación de la salud de enfermedad de los animales y de los humanos. Con el tiempo se va identificando y se va entendiendo que muchos de esos procesos de salud de enfermedad son comunes sin importar la especie animal. Muchos de los animales que enferman posteriormente pueden transmitir esta enfermedad a los humanos y haber una manifestación clínica similar en ambos, o puede haber un estudio, una analogía en la parte de la semejanza que existe en la transmisión de estas enfermedades tanto en humanos como animales. Y a través del tiempo también se integra como parte fundamental o eje fundamental del estudio de una salud, la salud del ambiente, ya que la salud del ambiente es primordial para poder mantener la salud tanto de las poblaciones humanas como de las poblaciones animales. Y es por esto que el eje One Health, o la filosofía de una salud, integra la salud humana, la salud animal, pero sobre todo y con una perspectiva de englobar la salud del ambiente, que es principal y primaria para mantener el equilibrio en los estados de salud de las poblaciones. Una
salud, porque a fin de cuentas todos para uno y uno para todos, como los tres mosqueteros. Doctora, ¿cómo va este trabajo? ¿Qué están haciendo? Pues yo creo que a raíz justamente, es un término acuñado desde el principio del milenio, o que se ha empezado a trabajar. Cada vez ha permeado más las comunidades porque, como bien lo menciona la cápsula, es una visión holística, pero también transdisciplinaria, y que empieza desde el trabajo comunitario hasta el trabajo en las grandes elites, vamos a decir, gubernamentales y todo. O sea, tenemos que entender, a mí hay una frase que me gusta mucho, dice, nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y eso incluye los países pobres, los países ricos, los animales, el medio ambiente. Creo que es una manera en que nosotros tenemos que empezar y voltear a ver la salud. Realmente no podemos solamente seguir con una visión antropocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos centremos solamente que los humanos somos importantes y todo lo que nos afecta es malo y todo lo que nos beneficia es bueno, porque nosotros también tenemos un gran impacto en el ambiente, también tenemos un gran impacto por la producción para animales de consumo, por nuestro contacto con los animales en la naturaleza. Doctores, ¿qué opinan ustedes de esta iniciativa de One Health? Bueno, a mí me parece que es un enfoque que se tiene que aplicar ya de manera natural a la investigación en enfermedades infecciosas, ¿no? Si no entendemos que somos uno con el planeta, pues lo que vamos a lograr es que sigan habiendo pandemias y que nosotros ni nos demos cuenta cuando van a ocurrir, ¿no? Podemos hacer o aplicar este enfoque para entender qué es lo que puede venir en el futuro, tanto para los animales como para el humano, y prevenir, ¿no? Me parece que es un enfoque en ese sentido mucho más preventivo, que permite evitar pues, problemas de salud pública como el que acabamos de vivir. Porque aparte acaban de decir algo importantísimo. Hasta que no esté bien todos, no estamos bien todos. Así es, ¿no? Ahora acaban de mencionar algunas palabras, una metodología, un enfoque. En la cápsula en la que vimos al doctor Carlos Machain Williams, que es uno de los mayores expertos en este tema en México y que él lo vive día a día porque él trabaja tomando muestras en zonas rurales, en zonas donde se están presentando pues nuevos virus. Coincido con el doctor Carlos Machain, que es una filosofía, estamos tratando de entender un poco más el por qué actualmente están sucediendo tantas epidemias. El poder explicarnos, el que la gente entienda qué está sucediendo, y para ello pues no podemos tomar un enfoque solamente en el que los humanos somos la parte central, sino tiene que ser una cuestión un poco más holística que involucra tres elementos. Una sola salud involucra al medio ambiente, cómo lo estamos dañando. Una sola salud también involucra a los animales con los que estamos expuestos de manera natural. Desde que el ser humano existe, somos parte de ese medio ambiente, y al ser humano. Entonces, medio ambiente, animales, ser humano. Este gran problema de las pandemias, podemos pensar desde un inicio que se origina por esa afectación que estamos haciendo al medio ambiente. Y una manera de explicarlo de manera llana es que mientras más estemos talando árboles, mientras más estemos eliminando parte del medio ambiente de los árboles para cuestiones de agricultura, para tener animales o para tener algunas otras plantaciones, pues eso no hace otra cosa más que afectar ese balance tan fino que se tiene con los animalitos que hay en el campo. Los animales hay que verlos como pues que también pueden amplificar virus nuevos o mantenerlos a raya. Al afectar esto, podemos, y generalmente lo que se sucede lamentablemente es que eliminamos aquellos animalitos que mantienen a raya esos virus. Aquellos que pueden amplificarlos crecen, se reproducen, y eso hace que es una parte de la explicación del por qué ahora estamos tan expuestos a virus como el ébola, cuando durante cientos de años las comunidades en África han cazado animales, los comen, pero ¿por qué ahora eso ha aumentado? Pues es simplemente porque los virus pueden amplificarse más en los animalitos que quedan en ese medio ambiente, que a la vez son aquellos que estamos alterando al
cortar los árboles, al alterar este medio ambiente. Entonces, por eso es algo que se complementa. Me encanta cómo lo pone el doctor. Les voy a poner un ejemplo súper burdo, pero cómo esto podrías pensar, pues no nos afecta. Pero la realidad es que sí. Acabo de escuchar un reportaje este fin de semana que en Alaska han crecido las comunidades, las pequeñas ciudades, y entonces cada vez hay más osos y ha habido ataques de osos. Y qué miedo que me ataque un oso, sí está terrible. El oso no es que sea un mal ser, pero estamos invadiendo su lugar de alimentación y eso lo estoy magnificando a un animal bestial. Pero como dijo la doctora, todos somos unos, desde un virus hasta un oso grizzly. Entonces, que se me hace genial lo que acaba de comentar el doctor, porque esto, si no hacemos consciente, estamos pues, en la que estamos. Yo quiero aprovechar justo para preguntarles, doctores, si tenemos algunas cifras y esta estrategia de una sola salud contempla los cinturones de pobreza en nuestro país y la relación que hay con esta escasez de servicios. Tenemos comunidades en donde no hay absolutamente nada de agua, en donde la gente sigue sacando agua de los pozos para poder alimentar a la población, hacer sus servicios básicos. ¿Cómo contempla el factor económico de nuestro país una sola salud? Bueno, aquí hay cosas bien importantes, ¿no? En estas comunidades marginadas, podemos decirlo así, la falta de acceso a los servicios promueve que aparezcan ciertas enfermedades, precisamente por el agua potable, por ejemplo. Me parece que el agua potable es uno de los temas, sí, que son fundamentales y que permiten controlar muchísimas enfermedades, sobre todo enfermedades gastrointestinales, ¿no? Como el cólera, por ejemplo. Estos enfoques necesariamente tendrían que considerar estos factores externos que permiten la aparición de nuevas enfermedades que pues siguen afectando a las poblaciones más vulnerables. En el caso de las enfermedades transmitidas por mosquitos, por ejemplo, ¿no? En lugares donde no hay agua potable, la gente tiende a acumular agua en cubetas, en barriles. Entonces, lo que ocurre es que esos son ambientes propicios para que los mosquitos desoven, o sea, que pongan huevos en el agua y que aparezcan pues muchísimos más mosquitos que pueden transmitir estas enfermedades. Entonces, es algo que es bien importante porque este acceso a los servicios permite controlar enfermedades que en grandes ciudades, por ejemplo, no aparecen de manera tan frecuente, ¿no? ¿Esta estrategia ya tiene impacto en nuestro país? ¿Qué tan involucrados estamos y qué podemos hacer nosotros desde aquí sentados y toda la gente que nos está viendo? Sí, yo creo que nuestro país empieza a tener gran resonancia, bien lo decía el doctor Reyes Sandoval, habló un experto en la población mexicana que ha estado trabajando desde hace más de una década en estos temas. Yo estaba justamente revisando, hubo una reunión en Senacica con respecto al brote de la influenza aviar, y justamente con esta visión, desde los productores, desde la gente que tiene que estar al tanto, la comunidad científica, obviamente la parte política, la Agenda 2030 de la Unión de las Naciones Unidas considera justamente lo que decía Citlali, empezar a cerrar esas brechas con las poblaciones más desprotegidas y de alguna manera impactar positivamente pues la sustentabilidad del ambiente, una serie de cosas que van a favorecer esta visión holística, esta filosofía de una salud. Doctor, como educadores ustedes, y esto sí es totalmente de mi cosecha, que yo veo que las generaciones más jóvenes tienen más conciencia de cómo van con eso. Yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad. No solo tienen más conciencia, creo que están cada día más expuestos a información que hace a lo mejor 40, 50 años nosotros no teníamos, y todo pues a través de las redes sociales, a través del internet, que si se sabe utilizar, creo que nos puede brindar información muy útil. Creo que aquí hay que educar y meter esas ideas de lo que es una sola salud, de lo que son las pandemias, de cómo se originan a los jóvenes, porque son aquellos, desde mi punto de vista, sí los debemos instruir, educar, pero ellos mismos van a llevar un mensaje a las familias, van a poder apoyar en transmitir esas ideas que ellos reciben al mismo tiempo en los centros educativos. Entonces yo creo que en este aspecto, continuando con la pregunta de cómo estamos en México, creo que en el mundo todavía esta idea de una sola salud está naciendo, está en pañales todavía. Creo que ya la estamos internalizando, estamos reconociendo apenas ese espectro que existe o esta filosofía entre cómo afectamos a los seres vivos, a los animales,
al medio ambiente y cómo esto, pues a final de cuentas, también va a traer afecciones al ser humano. Creo que en México, pues de manera paralela, como está creciendo esta idea de una sola salud, está también naciendo y está apenas incubándose, digamos, en México. Creo que si todavía no está bien cimentada la idea, porque no toda la gente conoce el concepto de una sola salud, creo que debemos de transmitirla, debemos de darla a conocer, debemos de internalizarla, porque además estamos en un lugar donde afortunadamente pudiéramos estudiar muy bien todos estos fenómenos, porque tenemos regiones tropicales que al mismo tiempo están siendo deforestadas para uso, crecimiento de animales, y todo esto nos da un campo propicio para poder estudiar estos fenómenos de una sola salud. Yo creo que surge esta idea recientemente, no tendrá más de 20 años ya como idea, como filosofía, pero creo que es el momento de que México debe de entrar de lleno a este campo. Ese es justamente el objetivo del programa del día de hoy, que gracias a ustedes nosotros podamos sembrar esta semilla en todo nuestro público y ellos en toda la gente de su alrededor. Y ahora sí que yo creo que lo que nos toca aquí es echar fertilizante a esta idea para que se haga grande, se haga global. Nosotros vamos a hacer un corte, pero regresamos con ustedes. Estamos hablando de algo que nos afecta a absolutamente todos. Mándenos sus preguntas. Citlali está lista al pie del cañón. La humanidad ha alterado gravemente el 75% del entorno terrestre y perdido más del 25% de la cubierta forestal, por lo que las personas y el ganado se pueden encontrar más con animales silvestres. En México, todas las personas tienen la obligación de proteger la vida, el bienestar y la paz de las niñas, niños y adolescentes. Las personas que nos cuidan deben hacer todo lo que esté en sus manos para proteger nuestra vida y que tengamos un hogar, comida y todo lo necesario para sentirnos bien y ser felices. Así lo dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Vivir dignamente en un entorno de seguridad y bienestar es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gov.mx/Cipina. Y estamos de regreso totalmente en vivo, transmitiendo desde el 11. Quiero invitarle a que se comunique con nosotros por teléfono al centro de contacto con la audiencia. El número es 55 51 66 40 00. Y también le quiero invitar a unirse a nuestra conversación desde nuestras diferentes plataformas. Recuerde que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y, claro, nuestra grande comunidad en YouTube. Y voy a pasar a traer las dudas que ustedes han enviado aquí este día con nuestra audiencia. Y, doctores, la gente quiere saber qué tipos de enfermedades están relacionadas con virus. Pues es una duda generalmente que ahora todo el mundo dice coronavirus, enfermedades respiratorias, pero ¿hay algunos otros sistemas o aparatos que se afecten con los virus? Sí, bueno, los virus pueden causar una gran diversidad de enfermedades, no solo enfermedades respiratorias, también enfermedades gastrointestinales. Hay infecciones por virus como el rotavirus, por ejemplo, que durante muchos años fue muy importante a nivel gastrointestinal. También sigue siendo brotes. Sí, sí existe ya vacuna, pero sigue habiendo brotes en lugares donde no se vacuna. Los virus también pueden provocar infecciones del sistema nervioso central. Las encefalitis virales, que es esta inflamación del cerebro, son muy importantes, en particular por virus transmitidos por mosquitos, por ejemplo. Tenemos también fiebres hemorrágicas como el ébola, que son enfermedades que tienen altas tasas de mortalidad. Entonces, en realidad, los virus pueden producir una gran diversidad de cuadros clínicos, de enfermedades que afectan principalmente al ser humano, ¿no? Pero en los animales ocurren cosas parecidas. También hay fiebres hemorrágicas en los cerdos, cuadros gastrointestinales, por ejemplo, la influenza, que es un virus que produce infecciones respiratorias en el humano. En las aves generalmente produce infecciones gastrointestinales. Entonces, esa diversidad de cuadros clínicos que se pueden ver por los virus, pues es, a nuestro punto de vista, muy fascinante, ¿no? Pero sí, es complicado. Y recuerda, perdón. Y no olvidemos también enfermedades como el virus de la inmunodeficiencia humana y el papiloma, que también son producidas por virus. Todos son. La hepatitis, las hepatitis casi todas son virales. Y justo acabamos de hacer un programa aquí de diarreas,
que sigue habiendo. Ahorita estamos en temporada de diarreas, la gran mayoría, y fue el mensaje que son virales. No, por favor, no tomen antibióticos, doctor. Sí, yo hablaría de 2 cuadros clínicos muy interesantes, devastadores también. Por ejemplo, la artritis es algo que a veces no relacionamos con los virus, pero ha habido epidemias y hace algunos 7, 8 años hubo una epidemia de un virus transmitido por mosquitos. El mismo mosquito que transmite dengue, Zika, transmite un virus que se llama chikungunya. Ese virus, al infectarnos, induce inflamación en las articulaciones, puede dejar con artritis de por vida. Ese es algo que a veces no reconocemos. Los cardiólogos comienzan poco a poco a reconocer que algunas cardiopatías que se presentan en su consultorio son causadas por virus que a veces no conocemos muy bien, no identificamos, pero cada día hay más evidencia que señala que varias de las cardiopatías que se están presentando actualmente en los consultorios de los cardiólogos pueden ser originadas por virus. Hace muy poco también escuchaba de algunas afecciones en Parkinson también, en donde se acumula una sustancia en el cerebro, ¿no? Una proteína beta-amiloide se llama. Es posiblemente causada por infecciones en las encías. Claro, ahí estamos hablando de bacterias, ¿no? Pero sí quiero comentar que varias de las infecciones nos causan algunas patologías que a veces no relacionamos con los virus o con las bacterias. A propósito de eso, nuestra comunidad, justo la siguiente pregunta es que si sabían sobre alguna influencia de los virus con esas enfermedades que tanto aquejan a los mexicanos. Pensemos en sobrepeso, obesidad, diabetes. La gente quiere saber si hay alguna relación con estas enfermedades que justo están matando a los mexicanos. ¿Hay por ahí alguna relación? No recuerdo específicamente los casos con diabetes. Con algunos tipos de diabetes sí hay virus que se les ha relacionado. Hay incluso por ahí unos adenovirus relacionados con obesidad también, que les puede contar tal vez un poco más el doctor Jesús Torres. Sí, hay, los adenovirus, no me acuerdo específicamente qué tipo, pero se han relacionado con obesidad, pueden infectar adipocitos, entonces provocan ahí una como desregulación, digamos, alteran la célula para que pues, los adipocitos vayan creciendo, digamos así. Los adipocitos son las células de grasa, y estas crecen. Y recuerden que la obesidad es multifactorial, no nada más es un solo factor. Y otra cosa que preguntaban, que me dijeron, ¿cómo el corazón? Las miocarditis, las inflamaciones del músculo cardíaco, es una infección por virus. Inclusive ahora con COVID se ha visto miocarditis asociada a COVID. Inflama el corazón. Pablo Iván nos llamó. Perdón, doctor, quería decirnos algo. Sí, volviendo a esta pregunta, también hay que recordar que en el intestino tenemos una gran cantidad de bacterias y también virus. Se dice que tenemos más células bacterianas en el intestino que en todo nuestro organismo y que al parecer una de las tendencias, es bien interesante esta área, es que esta parte del intestino, de las bacterias, del balance que existe en ellos, es lo que también nos provoca esa sensación de hambre, de saciedad, de que el intestino, se dice, que controla también el cerebro y cómo nos sentimos y, por supuesto, puede tener un impacto en la obesidad. Por eso ahora se están haciendo tantos estudios genómicos para ver la diversidad que tiene uno de bacterias buenas en el intestino y cómo éstas se relacionan con la felicidad, con el sentirse bien, con también la obesidad. Y esos estudios comparativos pues, nos permiten también realizar o nos van a permitir realizar algunas intervenciones para poder instalar o poner bacterias que pues, puedan impactar en estos fenómenos y disminuir obesidad. Pienso en las respuestas y esto podría significar el cambio de paradigma clásico de entender la forma de presentación de las enfermedades. O sea, sin duda, aprender del ecosistema podría incluso decirnos que lo que pensamos no era lo que pensábamos, sino que puede haber todo un mundo que nos vigila, literal, y yo que creo está cambiando. Perdón, Citlali, que la salud a nivel humano también se tiene que ver ya de una forma holística. Sin duda alguna. Con tu biota y todo, tu microbiota. Sin duda alguna. Nos llamó Pablo Iván para comentarnos que él
pues teme presentar muchas enfermedades y asocia estas enfermedades con el consumo de alimentos animales, porque son muy contaminados y tienen muchas bacterias. Él nos comparte que desde el 2006 se volvió vegetariano y piensa que esto ayudaría muchísimo a mejorar la salud. Al respecto también preguntan cuál es el rumbo que se debería de estar tomando hacia una vida más sustentable, hacia una alimentación, una medicina más sustentable. Bueno, pues yo creo que realmente la pandemia nos empezó a enseñar lo importante que es mantenerte sano. Creo que olvidamos el mensaje rápidamente de que tenemos que nutrirnos mejor, tenemos que tener más actividad física, que las comorbilidades son una sentencia de enfermedad grave en muchos casos, no solo en COVID, y que tenemos que reaprender. Tenemos que saber que también las proteínas de origen animal son fundamentales para producir las células de nuestra sangre. Y si no las tomamos de una manera natural, tenemos que suplirlo con, de alguna manera, el hierro que obtenemos de estas para poder estar sanos, porque si no, entonces vamos a desarrollar anemias, B12, y una serie, sí. vitamina B12, folatos, fierro, todo eso que necesitamos para hacer las células de nuestra sangre, que llevan el oxígeno a cada rincón. Entonces, yo creo que tenemos ciertamente que voltear a ver nuestra salud, pero también tenemos que entender todos los procesos, que a lo mejor ser tan radical a veces no es la respuesta, estás diciendo que sí. Yo pensaría que tendríamos que mediar exactamente cómo llevar esta salud, pero definitivamente todo empieza, un sistema inmune saludable, necesita ser un organismo bien alimentado, bajar el estrés y obviamente tener una actividad física frecuente. Bien, pues sin duda esto representa un desafío. Una sola salud es un desafío. Nosotros preparamos un material que les invito a verlo y regresamos a la conversación. La investigación, como regla general, se realiza dentro de cada disciplina. Los médicos hacen su investigación, los biólogos la suya, los ecólogos la suya, los biotecnólogos la suya, los bacteriólogos, los farmacéuticos, los médicos veterinarios. Y ahora lo que necesitamos es formar equipos transdisciplinarios, multisectoriales, en donde vaya profesionales de las diferentes áreas y que conjuntemos esfuerzos hacia los temas de estudio para analizar las enfermedades potenciales, evitar que se presenten e impulsar la prevención de ellas. Una de las cuestiones que nos ha enseñado la pandemia actual es una enfermedad que no conocíamos, a pesar de que ya había habido investigaciones de que existían virus potencialmente pandémicos, pero a los investigadores no se les hizo mayor caso. Entonces se necesita tener una reorganización de los servicios de salud para que haya una conjunción de esfuerzos entre salud humana, salud animal y la salud del ambiente. Hay una frase que hemos construido que es que no puede haber salud humana si no hay salud animal, y para que haya salud humana y salud animal tiene que haber salud ambiental. Y lo que necesitamos es cambiar esta visión de atención personalizada a los problemas por una atención que se vuelva más institucional y que esta cooperación transversal entre diferentes actores que tienen que conjuntar esfuerzos para lograr el bienestar de la sociedad, pues se haga de una manera permanente y no solamente cuando surjan emergencias como la actual de la pandemia. El trabajo de los veterinarios es importantísimo. La doctora comentó anteriormente, si no hay salud para todos, incluyendo a los animales, nosotros no vamos a estar bien. ¿Y por qué esta relación de la comunidad científica es tan importante? Aquí, por ejemplo, los doctores son virólogos, pero ellos tuvieron que haber hecho microbiología y nosotros conocemos de animales de, no sé, los que vemos en el zoológico, que no, creo que no deberían de haber, pero bueno, o los que ves en una granja, pero existe una infinidad de cosas que no vemos, que es otro mundo. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, aquí es bien importante el trabajo de los veterinarios, sobre todo porque ellos entienden muchísimo mejor la salud animal, ¿no? Nosotros nos enfocamos a lo mejor en una parte de todo este enfoque de una salud que es el virus, pero es importante entender cómo funcionan los animales, no solo
a nivel sistémico, sino también dentro de sus ecosistemas, ¿no? Cómo se comportan, qué tipos de patógenos pueden albergar en el intestino, en las vías respiratorias. Solo cuando entendemos a los animales desde esta perspectiva podemos entender cómo es que una enfermedad puede brincar al ser humano y de repente provocar brotes epidémicos o pandémicos como el que vivimos, ¿no? Y ese es un trabajo que, pues, fundamental de los veterinarios. Me parece que de muchas maneras son importantísimos en este enfoque global de salud y a veces no se les considera tan importantes, ¿no? Entonces me parece que es algo que se debe destacar, ¿no? El trabajo de los veterinarios en todo este pues, proceso de estudiar a la salud desde una perspectiva más integral. Y sorprendentemente, hace unos años, revisando la currícula de las diferentes carreras, los veterinarios son los que llevan más virología, los que entienden más de virus. Yo creo que esto es muy importante y mi pregunta ahora es ¿qué tanto la comunidad científica estamos abriendo brazos para enlazarnos con otras áreas de la ciencia para poder transmitir este objetivo de una sola salud para todo el mundo? ¿Qué tan abiertos estamos, tanto desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista, ustedes que ven un submundo, ya dijimos que es un universo absoluto de otro mundo que el cual conocemos muy poco, nosotros los que somos clínicos, la gente que se dedica a ciencias básicas, etcétera? Yo creo que ahí es cuestión de políticas públicas. Y quiero hablar un poco más hacia la parte de ciencia, fondos de la ciencia, de cómo el gobierno puede dictar la pauta de lo que se va a estar investigando, de los proyectos científicos que pueden ser primordiales para ser estudiados en algunos años. Es decir, si comienza a haber convocatorias para proyectos de investigación sobre una sola salud y que puede estar dictado ya sea por el gobierno federal o dentro del mismo Instituto Politécnico Nacional, 50% de nuestros fondos de investigación vienen dentro del Instituto Politécnico Nacional, es primordial que nosotros ya como autoridades podamos lanzar convocatorias donde se privilegie algunos proyectos de una sola salud. ¿Qué hace esto? Hace que los mismos investigadores, los científicos, inmediatamente volteen a entender un poco más esta filosofía, ya nos gustó esa palabra, y poder aplicarla dentro de sus áreas científicas. Lo ideal es que se hagan grupos de diferentes tipos de investigadores, pero también uno mismo puede comenzar a trabajar en ello, siempre y cuando las políticas públicas vayan dictando pues, el interés que existe actualmente, y creo que va a ser nuestra responsabilidad también como servidores públicos, no solo como científicos, el poder promover estas ramas de una sola salud. Los científicos siempre estamos buscando nuevas convocatorias, nuevos proyectos de investigación, y cuando surge algo nuevo, lo aplicamos. A mí me sucedió hace algunos años, yo pasé 20 años en el Reino Unido y comenzó a permear un poco por ahí del 2010 este término de una sola salud. Nosotros como vacunólogos intentamos entender un poco mejor de qué se trataba este fenómeno y fue muy natural en insertarlo a nuestra área de ciencia. Es decir, nosotros desarrollábamos una vacuna para un patógeno que afectaba al ser humano, pero al mismo tiempo comenzó a surgir la idea del por qué no desarrollar una vacuna que pudiera utilizarse en una persona y al mismo tiempo en los animales a los que como seres humanos nos gusta o necesitamos estar expuestos. Si nosotros viajamos a Mérida con el doctor Carlos Machaín, pues él tiene muy bien identificado cómo las casas en Yucatán, no en Mérida, ahí en Yucatán, en zonas rurales, siempre tienen el área donde vive la persona, el área donde está un cerdito y el área donde está un ave, un pollo o una gallina. Esa es la tríada ideal como para hacer que un virus de influenza evolucione, se modifique dentro de sus tres maneras que conocen en virología, que los virus de influenza pues tienen esa gran capacidad de evolucionar, de adaptarse, de cambiar. Este entendimiento pues nos puede servir para poder en diferentes áreas de la ciencia, como en el caso de las vacunas, decir, pues, ¿por qué no crear una vacuna
que se puede utilizar para el humano, para el cerdito y para el pollo que están ahí al mismo tiempo, de tal manera que nos protejamos. Ese es algo ideal, no necesariamente va a suceder, pero es factible, factible. Y como dice el doctor, sería algo ideal y se está trabajando hacia allá. Yo creo que este es un programa también en el que hay que enaltecer, echarles porras a todos los científicos del país, porque yo creo que la población general sabe muy poco en cuanto a ciencia y qué hace un científico. Los que hemos visto, mis respetos a todas aquellas personas que hacen ciencias básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que están en un laboratorio, es un trabajal. Nuestros especialistas que hoy que nos dan las cápsulas del día de hoy, el doctor Machaín, vemos el trabajo tan arduo en los laboratorios que de pronto nosotros pensamos y decimos, pues nos dedicamos a veces a asimilar una información ya escrita y entenderlo, pero el proceso que está atrás, la gente, los veterinarios, químicos, bacteriólogos, pues son... Yo diría que el ejército que hace que la medicina sea posible, y les damos las gracias hoy. A mí unas de las áreas que me fascinan y que en algún momento dado estuvimos involucrados también trabajando con ello, pues es el ir a cazar virus, el ir a identificar mosquitos en diferentes partes en los trópicos, ya sea aquí en la parte tropical que existe en nuestro país, lo que es Chiapas, Quintana Roo, Campeche, pero también en algún momento dado pues estuvimos en Panamá y nos íbamos a meter al Amazonas. En el Amazonas pasábamos algunos días y también era interesantísimo ir a identificar no solo mosquitos, no solo garrapatas, sino también especies de murciélagos que por ahí andan volando. Este trabajo es maravilloso. Yo creo que si hay jóvenes que nos estén viendo en estos momentos, yo los invitaría a que estudiaran esta parte de la virología, de la ecología. El ir y adentrarse en la selva, pues es un proceso maravilloso. No crean que los científicos estamos todo el tiempo en nuestro laboratorio, sino salimos, vamos, colectamos mosquitos, creamos trampas hasta 10 metros de altura. Así es como se identificó este virus del chikungunya, de Zika. A diferentes metros buscamos los mosquitos, los aislamos y identificamos esos nuevos virus. Y por supuesto, siempre, aunque nos encante ese trabajo, implica un gran riesgo al estar metiéndose en estas áreas de la selva, pero es fascinante, uno no lo deja de hacer. Vamos a ver una cápsula sobre el impacto que tiene todo esto en la sociedad. Aquí la tiene. El impacto a la sociedad de estas enfermedades emergentes es brutal. Venimos saliendo de 3 años de pandemia que han demostrado lo importante que es voltear a ver el planeta como un todo, que es de lo que nos habla Una Salud o One Health. El compromiso que debemos tener todos y las comunidades es evidente. Tenemos que buscar maneras de hacer más sostenible nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y obviamente tener vigilancia en todas partes para poder identificar posibles riesgos. Los virus, las bacterias, todos están allá afuera. Si se dan las condiciones de acercamiento, vamos a tener problemas de salud humana, algunos terribles como el que vivimos con SARS-CoV-2. Entonces, es muy importante en este momento comenzar a ser todos parte de esto. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues empezando a disminuir nuestra huella de carbono, sería una forma, ¿no? Realmente. Empezar a ver el ambiente como un todo. Obviamente la comunidad científica se tiene que acercar más a las comunidades rurales para poder identificar posibles riesgos. Las comunidades tienen que informarse y educarse más en la cuestión de que todos estamos interconectados. Eso lo entienden perfectamente muchas culturas y creo que el humano moderno tiene que retomar el valor de esas culturas que ven que la naturaleza no puede ser sobreexplotada constantemente. Si tú vas a la selva y cazas una especie y la cortas, la comes, obviamente pudieras adquirir algún agente de ellos. Somos responsables todos, de alguna manera, con nuestras actividades de que esto suceda, de que podamos traer a la población humana a las zonas, vamos a decir, más urbanas, a nuestra familia, que podamos traer agentes de los que no sabemos nada y que pueden significar algún riesgo. Por supuesto, los mercados húmedos son también un problema muy grande. Los mercados húmedos ponen las especies muy cercanas, especies que naturalmente tendrían cada una su hábitat. En algunos ambientes por el humano son acercados de manera que significa un riesgo muy alto para la transmisión de agentes infecciosos.
¿Qué podemos hacer nosotros? Doctora lo dijo muy claro, disminuir nuestra huella de carbono. ¿Qué es esto? Bueno, un término muy importante, ¿no? La huella de carbono está relacionada con la explotación del ambiente, básicamente, ¿no? Dicen por ahí, hace rato hablando de los vegetarianos, generar la carne que nos comemos día a día, pues tiene un gran costo, ¿no? En animales de consumo, de vegetales, de hierbas en el campo para poder lograr una buena carne, por ejemplo, ¿no? Nosotros, la movilización en auto, el consumo por la vida moderna. Por ahí dicen, ¿no? La moda basura, ¿no? La cantidad de ropa. Yo no hasta que leí que una de las industrias que más gasta y tiene más efecto en la huella de carbono es la de la moda. Terrible. Y eso fue algo que me impresionó mucho. Los litros de agua que se utilizan para hacer una sola camisa es que cuando tomamos conciencia de esto dices, ¿de verdad lo necesito? Yo creo que esto es bien importante, el papel de la huella de carbono, porque la estamos dejando todos, porque podemos unos decir, no, yo soy lo más ecologista posible, y uso la palabra ligeramente, entre comillas, pero que estemos conscientes que todos contribuimos a esto, desde cómo nos vestimos, cómo andamos, etcétera. Entonces, yo creo que vamos a hablar un poco de estrategias para tratar de disminuir esto. Doctora, y se mencionó en la cápsula mercados húmedos. ¿Qué es? Sí, ¿Qué es los esto? mercados húmedos son sitios, me gustaría más que el doctor lo explicara, pero ciertamente donde acercamos todas estas especies que naturalmente no estarían. Wuhan, China, mercado húmedo, con pangolines, víboras, todo tipo de especies cercanos en un solo sitio, con enfermedades probablemente cargando virus que se ponen en la cercanía y además humanos circulando. Entonces, ¿un mercado húmedo es donde hay muchas especies? ¿Cómo lo definirías? ¿Y si hay aquí en nuestro país? Sí, generalmente lo que se tiene es una convivencia entre especies silvestres y especies de consumo regular en la población, ¿no? Por ejemplo, este mercado que mencionaba la doctora Isabel en China, en el cual apareció el SARS-CoV-2, es un gran ejemplo. Al haber diferentes especies, tanto silvestres como pues de consumo, lo que se tiene es que los virus pueden moverse de unas especies a otras, ¿no? Y se van adaptando, esa es la cuestión. Puede haber también algunos virus nuevos que tengan la posibilidad de saltar al humano fácilmente y en estos lugares pues se concentra todo. Aquí en México hay algunos mercados en los que se venden especies silvestres de manera ilegal, por ejemplo, y en los que podrían ocurrir este tipo de fenómenos. Eso es algo que se debería estar vigilando, sobre todo a nivel pues local en estos mercados. Hay por ahí algunos esfuerzos que se han hecho para hacer estos estudios de búsqueda masiva de virus en animales en mercados, lo cual debería, me parece, ser una actividad de vigilancia regular, ¿no? Por parte de las autoridades de salud, tanto humana como animal, porque así tú puedes identificar estos riesgos. Te tengo que interrumpir, doctor, porque nos tenemos que ir a un corte. Pero entonces sí hay aquí en México, pero ahorita regresamos con ustedes. El enfoque de una sola salud busca el bienestar social y trabaja en contra de las amenazas a las personas, los animales y el medio ambiente. Cuando en tu comunidad las autoridades aprueban la construcción de un edificio, un parque o un centro comercial, lo primero que deben preguntarse es, ¿esta obra beneficia a las niñas, niños y adolescentes? A esto le llamamos derecho de prioridad. Y en México, las niñas, niños y adolescentes somos el único grupo de la población a quienes se nos reconoce en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ser prioridad es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gov.mx/CIPINA. Total y absolutamente de acuerdo, es absolutamente su derecho. Pero entonces vamos a retomar en donde nos quedamos de los mercados que interrumpí, perdón. Es que me emociono, ¿no? Está bien. Son lugares padrísimos, o sea, en realidad, si los ves como el potencial de todo lo que puedes descubrir en estos lugares, virus, pues, tanto silvestres como en animales de consumo que pueden estar moviéndose entre ellos. Es una cuestión ecológica también bien interesante, ¿no? Y es este tipo de lugares en los que aparecen pues estos virus pandémicos, ¿no? Con potencial epidémico, como el SARS-CoV-2, que es un gran ejemplo. En estos mercados húmedos en China ya habían aparecido otras enfermedades antes. El SARS-CoV-1 es un ejemplo también
bien importante que justo salió de uno de estos mercados en los que se mezcla todo tipo de animales, ¿no? Entonces, ¿existen mercados secos? A lo mejor es una tontería de pregunta, pero me surge la duda. Supongo que los llaman así por el tipo de animales que tienen, ¿no? Supongo que si vendes solamente, no sé, chiles secos, pues puedes tener un mercado seco. Flores. Pero, Buena pregunta, exacto. pero válida. Claro, se especializan en flores, yo creo que. Sí. Ok, antes de pasar a la siguiente cápsula, Citlali, ¿tienes comentario? Claro que sí. Preguntan si todos los virus son malos. No, en realidad no, y justo lo comentábamos en ese pequeño receso que tuvimos. Nosotros percibimos, por ahí hay gente que trabaja con la parte más, podríamos decir, más ecológica de los virus, y mencionan que solo el 5% de los virus que existen en el planeta son malos. De hecho, a mí me gusta decir así, un poco poéticamente, hay más virus en la Tierra que estrellas en el cielo. Entonces, muchos de esos no son en realidad malos. Justo comentábamos con el doctor. Doctor, si les quiere comentar el caso de la placentación que se la debemos a un virus. Así es. No, estos elementos, he visto el virus como una partícula, un elemento que puede llevar información genética, de DNA, RNA, de un ser vivo a otro ser vivo. Esto ha hecho que surja la evolución en muchas especies. Nosotros, si actualmente somos lo que somos como humanos, que las mujeres tienen placenta, la aparición de placenta en los seres vivos se debe a una infección viral, a una transferencia de ese material genético que hace que ciertos seres vivos puedan desarrollar una placenta. Y así como ese ejemplo, si nosotros pudiéramos calcular el número de inserciones genéticas que tenemos como ser humano dentro de nuestro organismo, es una cantidad muy alta, y son genes que nos han permitido evolucionar, que nos han ayudado a adaptarnos al medio ambiente en el que estamos actualmente. Entonces, realmente los que podemos considerar malos, pues son solamente el 5% de los que conocemos. Hay muchos más que no conocemos. Quiero hacerles una aclaración para que les quede como muy claro y muy gráfico lo que nos acaba de explicar el doctor. ¿Cómo se transfiere información genética de un ser vivo a otro? Hagan de cuenta que hay dos computadoras. A una vas le pones un USB y le sacas tu resumen, tu tarea del Word que hiciste el día de ayer, y se la quieres pasar a otra computadora, lo llevas y se lo pones, y la otra computadora ya tiene ese mensaje. Eso para que entendamos de manera más didáctica cómo es esta información genética. Y estresar, que hace 1/10 de todo nuestro material genético de nuestro DNA como humanos es de origen viral. Entonces, ¡wow! 1/10, bastante. 8%, pero bueno, es casi Entonces, casi 1/10. 1/10, importante. El público de Diálogos en Confianza está preocupado por la alimentación, y principalmente se preguntan sobre los fertilizantes que se utilizan actualmente y si estos fertilizantes tienen un impacto directo sobre los nutrientes que están comiendo las personas. Es decir, si me como una espinaca, depende de la tierra en donde fue sembrada, en donde fue cultivada, ¿tendré esos nutrientes? ¿Hay algo que yo pudiera hacer para controlar esto y tener una mejor alimentación? Yo creo que el crecimiento descontrolado de la población humana, porque seguimos en eso a pesar de los métodos anticonceptivos y todos los esfuerzos que se han hecho a nivel global. Somos casi 8,000, estamos por ser 8,000 millones de personas en el mundo. Realmente requiere estar, y en un medio consumista requiere estar constantemente generando suministros alimenticios. Y si tú te esperaras a que la tierra normalmente te diera esos productos, no alimentaremos a la población humana. Se fuerza con cosas como los fertilizantes, con algunas medidas que pueden tener un impacto, por supuesto. Ajá. ¿Cuál es la forma en que yo veo, particularmente fuera de lo que digan los doctores, de protegernos? Pues eliminar esos fertilizantes, todo lo que traen nuestras frutas, nuestras verduras, por medios mecánicos. Hay incluso algunos que dicen que las quitan, no lo sabría. Pero esa sería la manera. Pero es que no hay manera de seguirle el ritmo a la población humana, perdón. Que eso es una cosa bien importante, doctora, porque la gente dice, y la mercadotecnia ha abusado de la palabra orgánico. Si de veras todo fuera orgánico, ya no habría un solo árbol en la tierra. Que eso es otra cosa importante que digamos. Somos demasiadas personas en la tierra. Entonces, estos son comentarios bien importantes para que comprendamos y no caigamos en tendencias de mercadotecnia que luego suceden mucho. Tenemos otra cápsula importante, los centinelas de la naturaleza. Vamos a ver qué son.
Bueno, como su nombre lo indica, como todos sabemos, el centinela, desde la perspectiva, por ejemplo, militar, es aquella persona que está apostada en un sitio en donde puede vigilar y puede hacer un recorrido, ir conociendo o sintiendo lo que está sucediendo en su entorno para notificarlo inmediatamente si llega a presentarse alguna situación de riesgo. Precisamente esto es lo que nosotros utilizamos en el estudio de las enfermedades infecciosas para poder tener un sentimiento, una sensación de qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Los centinelas no solamente son animales que pueden ser animales silvestres o animales domésticos. Los centinelas también podemos ser nosotros como humanos. Por ejemplo, con la cuestión de la vacunación contra SARS-CoV-2, nosotros pudimos ver cómo a través de el estudio de la inmunidad poblacional que fue hecha en nosotros, pues se pudo ir identificando aquellas zonas en las que hacía falta reforzar la vacunación con tal de prevenir y disminuir la transmisión de este virus. Los artrópodos sirven también como centinelas de lo que está sucediendo en las poblaciones. Si existe un incremento en la cantidad, por ejemplo, de mosquitos infectados con ciertos virus, o de garrapatas, infectadas con ciertas bacterias, estos organismos nosotros los colectamos en campo y podemos entonces identificar cuáles son los virus o las bacterias que están circulando en este entorno. De un estudio al siguiente podemos nosotros notar un incremento, ya sea en el caso de positivos a un patógeno en particular, o un incremento en la cantidad de individuos de la población. Todo lo que nosotros podemos ver como una salud y la parte de los centinelas está íntimamente relacionado con entender e identificar aquellos momentos de riesgo en los que nosotros como estudiosos o autoridades de salud debemos de actuar para prevenir que este fenómeno que se está incrementando, ya sea con el número de individuos de una población o con los virus que puedan transmitir, entonces nosotros tenemos en ese momento que actuar. Esto es muy interesante porque otra vez volvemos a lo mismo, seres vivos y nosotros somos parte de él. El doctor nos estaba platicando en el corte sobre el trabajo de campo. ¿Cómo es esto? ¿No? Ese trabajo como el que realiza el doctor Carlos es fascinante, es el ir y entender qué virus, qué parásitos están en algunos animalitos en el campo, nos permite entender si están proliferando, si podemos estar en peligro para poder tomar algunas decisiones que sean importantes. Se ha visto que cuando ocurre alguna deforestación, cuando se daña alguna parte de algún bosque, algunos animalitos pequeños comienzan a emigrar, se van a otro lado donde puedan estar en mejores condiciones y muchos mueren. No nos damos cuenta porque son poblaciones que a veces solo están activas en la noche, a veces solo en ciertas épocas del año. Es muy difícil, a menos de que haya alguien como el doctor Carlos, y creo que aquí él debe ser un líder en la cuestión de una salud. Son gentes que de veras entienden muy bien qué especies animales puede haber, y hablamos de roedores, pero también podemos hablar de aves también. Se analizan, se pueden colectar a través de unas trampas, no se les hace daño, se les toma una pequeña muestra, se marcan y se les deja en libertad. De esa manera se da uno cuenta si a través de esa deforestación está uno eliminando o haciendo que se disminuya una población en el campo, haciendo que otra prolifere. Y lo que ha sucedido lamentablemente es que ante esos embates que damos a la naturaleza, las poblaciones centinelas que tienden a proliferar son las que hacen que también los virus, que pueden ser patógenos, proliferen. Entonces hacemos ese cambio en la naturaleza y provocamos nosotros mismos, sin darnos cuenta, esa proliferación de animalitos y esa futura exposición a nuevos virus, que es el caso que ha sucedido, por ejemplo, en África con el ébola. La gente de allá
a veces se pregunta y cuestiona a las autoridades, ¿por qué ya no puedo cazar si durante cientos de años nosotros hemos cazado estas especies? ¿Y por qué nos estamos enfermando? ¿Qué está sucediendo? Se lo pueden atribuir a la magia o a alguna otra cuestión, pero en realidad lo que está sucediendo es esa alteración por el crecimiento del ser humano a la naturaleza y ese cambio en los centinelas, esos animalitos que mantienen poblaciones virales o que las hacen que proliferen, estamos cambiándolas sin darnos cuenta y eso nos afecta como seres humanos. Entonces volvemos a lo mismo, a cuidar el medio ambiente para que cada quien viva donde le toca. Para fin de cuentas lo veo como si fueran migrantes animales. Si les están destruyendo su ecosistema, pues se tienen que mover a buscar otro. Y esto desbalancea totalmente. ¿Qué hay? Hablamos ya de animales, pero del medio ambiente en general. Bueno, hay cosas bien interesantes, tocando un poco este tema de los animales centinela también, ¿no? En el medio ambiente, de manera natural, hay monos aulladores, por ejemplo, que es algo que aquí en México hay muchísimo. Y los monos aulladores son particularmente sensibles a algunas enfermedades como la fiebre amarilla. Entonces, cuando empiezan a haber alteraciones en el medio ambiente, estos monos aulladores que normalmente mantienen los virus, digamos, en la selva, permiten que salgan, ¿no? Empiezas a estar más cerca de estos animales, empiezas a poder detectar el virus porque los monos aulladores se mueren de fiebre amarilla. Entonces, tú puedes ver el efecto del virus en las poblaciones silvestres y a medida que te acercas cada vez más hacia adentro de la selva, pues corres el riesgo de que estos virus aparezcan en poblaciones humanas, ¿no? O sea, estas regiones entre la selva y las ciudades, que son como puntos de emergencia de muchos virus, de aparición de virus, son bien interesantes para estudiar porque tú puedes ahí ver cómo virus de la selva llegan a poblaciones humanas, cómo se adaptan a esas poblaciones, porque también es algo que los virus hacen con tiempo. Se veía ahora también con el COVID, ¿no? No es que el virus brinque de repente a las poblaciones humanas y produzca una pandemia, sino que le toma cierto tiempo adaptarse a la población. Entonces ahí es donde hay que poner el ojo. Cuando decimos brinca de una población a otra, no es que el virus literalmente brinque. Porque aparte recuerden lo que dijimos, que se requiere de que estar en una célula para infectar a otra célula. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Que eso es importante. ¿Se comió alguien un murciélago? ¿Mordió un chango a alguien? Por ejemplo, el caso del ébola que mencionaba el doctor Reyes Sandoval, ¿no? Que es bien interesante. Hay por ahí antecedentes de que durante los primeros brotes de ébola en la República Democrática del Congo, lo que antes era Zaire, el virus pasó al ser humano por un profesor de secundaria, es más, es bien interesante la historia, que se fue de vacaciones. En las vacaciones participó en un viaje de caza, que era lo que hacía básicamente, cazaba monos. Uno de estos monos que cazó tenía el virus, entonces la sangre del mono infectó a este profesor, pues cuando entró por alguna herida que pudiera haber tenido en la mano, ¿no? Y eso fue lo que hizo que el virus se transmitiera de un organismo a otro. Pueden ser transmitidos por mosquitos, por garrapatas, por ejemplo, siempre algún contacto con algún fluido de los animales. El virus del Nipah, por ejemplo, que es otro bien interesante, que produce encefalitis, pasa a través de la... Encefalitis es inflamación del sistema nervioso central. Sí, pasa a los humanos a través de la orina de los murciélagos. Entonces, en la India, que es donde ocurren más brotes, los murciélagos suelen orinar en mangos. Entonces, la gente que se come los mangos sin lavarlos se infecta. Entonces, es así como puede pasar de un animal silvestre al ser humano, ¿no? A través de cosas tan triviales como cortar un mango de un árbol y que te sientes súper rico, ¿no? Dices, yo directo del árbol me lo voy a tomar, y lo lavo porque trae todo, sobre todo cuando andas de exploración, ¿no? Cierto. Hay ocasiones, y vuelvo a lo que comentaba, es que no nos damos cuenta de cómo estamos realizando ese daño. Comentaba yo que se altera un ecosistema al podar árboles y al utilizar esa área para ganadería. Tenemos ejemplos muy marcados en nuestro país donde la selva colinda con áreas ganaderas, pero también hablando de los mangos, hablando de algunos monocultivos, esa es otra manera como también estamos alterando a los pequeños animalitos, a los centinelas o la reproducción de algunos animales como los murciélagos. Si nosotros usamos un lugar para plantar un monocultivo, como puede ser, aquí en México puede ser mango, en el sudeste asiático puede ser coco o algunas otras frutas, pues eso hace que sea muy atractivo para ciertos animalitos, como pueden ser los murciélagos, como pueden ser otros, que no son malos, ¿no? Al contrario, bueno, ellos pues
O sea, a cualquiera le ponen un alimentarse, mango, claro. pues a cualquiera se le antoja, ¿no? Más en esta temporada. Sí, sí. Pero eso, los monocultivos es otra manera en la cual estamos también fomentando el que haya esa proliferación de algunas especies y también el que uno pueda llegar a infectarse. Y el doctor habla de algo como monocultivos para consumo humano, pero también, por ejemplo, el hacer un campo de golf y desplazar especies que naturalmente viven ahí, algo un poco más superficial, un campo de golf, también puede traer esa cercanía de la que hablamos, porque entonces esos murciélagos tienen que buscar nuevos hábitats. Muchos de ellos comen frutas, son frugívoros, y bueno, pues ya no tendrían esto. Y los murciélagos cumplen actividades ecológicas súper importantes como polinizadores, como eliminar insectos, como varias de estas funciones que obviamente los hacen fundamentales en la naturaleza. Y no debemos satanizarlos comercial. Ok, vamos a ver esta cápsula sobre prevención. Cuando hay una enfermedad como la influenza o como el coronavirus y el SARS-CoV-2, el riesgo es que estos agentes infecciosos, estos virus, tengan mutaciones. Y esos cambios en su estructura antigénica, en su estructura, provocan que haya nuevas cepas para las que las vacunas ya no sirvan. Entonces, lo que se tiene que hacer cuando hay un problema de animales enfermos, por ejemplo, de influenza, como puede ser el caso actual, que hay granjas avícolas que pueden estar sufriendo influenza, lo que se tiene que hacer es sacrificar a las aves enfermas para evitar la posibilidad de que al estarse reproduciendo el virus de manera muy cuantiosa en las aves, surja alguna mutación, alguna modificación que favorezca que esa cepa nueva del virus sea infectante para los humanos. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es que se vacuna a los animales para evitar que las enfermedades se reproduzcan en la especie animal y entonces no exista riesgo para los humanos. Entonces, curiosamente, la mejor vacuna para los humanos es la que no se les pone. Si no hubiera enfermedades en los animales, muchas vacunas no se tendrían que estar poniendo en los humanos. Entonces, somos interdependientes, los médicos veterinarios tenemos una responsabilidad por atender. Frecuentemente esta responsabilidad se distrae hacia los temas de producción animal, de producción de alimentos o de exportación de animales, pero sí es muy importante asegurarnos de que este esfuerzo se haga de manera interdisciplinaria, interinstitucional y que impulsemos la salud entre animales, humanos y el ambiente. Y esto nos regresa al tema de una salud. Muchísimas gracias al doctor Juan Garza por esta labor de vida, por la investigación y por convivir de esta manera tan amorosa con nuestros hermanos los animales. Muchísimas gracias por esa participación. Yo voy a seguir trayendo las dudas de nuestra audiencia. ¿Quieren saber si la contaminación ambiental tiene algún lugar que favorezca que los virus se sigan replicando? Es una buena pregunta. Pues digo, la contaminación ambiental altera el ecosistema, ¿no? Eso es algo que tenemos muy claro. Seguramente habrá algunos patógenos en particular, me parece que podría ser útil para, bueno, más bien tener una influencia en virus de bacterias, ¿no? Que también tenemos de manera muy frecuente. Hay, ahora que hablan de estos virus buenos, ejemplos muy claros de cómo los virus mantienen los ecosistemas marinos, en particular en los arrecifes, porque controlan poblaciones de ciertas bacterias que cuando hay contaminación ambiental pueden proliferar bacterias malas que van destruyendo el ecosistema. En este sentido serían pues los arrecifes, ¿no? Entonces ahí es como los virus podrían estar
siendo influenciados por condiciones particulares de contaminación ambiental, ¿no? Que creo que es un poco lo que responde la pregunta. O sea, pero y además no solamente la parte infecciosa, sí, sino la contaminación ambiental tiene un efecto directo en nuestra salud en cuanto a otras patologías que nos está haciendo daño, definitivamente. Entonces, esta huella de carbón es para todos. Los microplásticos, no quiero dejar eso fuera. Ajá, los microplásticos se han encontrado en la sangre de un buen porcentaje de los humanos y se han visto que pueden pasar placenta y están causando efectos en baja del sistema inmune, una serie de efectos que apenas estamos, la comunidad que se dedica, la parte de la comunidad científica que se dedica a estos estudios apenas va comprendiendo. ¿Cómo eliminamos los microplásticos, doctora? Buena pregunta, no está en mi área de expertise y creo que podrían invitar a alguien que de veras nos hable para aprender de ellos, pero hay mucho por hacer en ese lado. Y se está cambiando mucho desde el punto de vista industrial, dejando de usar plásticos, que este es otro, pero sí, yo tampoco sabría exactamente. Habría que hacer un programa de microplásticos. Sí, y buena propuesta todos. para la siguiente. Muy bien. Nos preguntan si la pandemia ya terminó, la pandemia por COVID. ¿Terminó? La infección no. La infección llegó para quedarse. Como epidemia, como pandemia, pues tal vez este es ya un fenómeno un poquito diferente. Tal vez se esté pensando que ya estamos en la etapa final, pero no debemos de pensar que el virus ya se va a ir cuando alguien diga se acabó la pandemia. El virus llegó para quedarse, como muchos virus que se han amplificado de esa manera. Entonces yo creo que ahí seguirá. Bien, doctor, gracias. Alba Andrade nos llamó y quiere saber si el maíz transgénico le hace mal a las personas. ¿Alguien podrá responderle esto? Bueno, los transgénicos en general están diseñados para pues aumentar la producción. Me parece que ese es un poco el tema. Es algo de lo que la doctora Isabel hablaba ya, ¿no? Las demandas actuales pues han hecho que se produzcan estos maíces transgénicos pues para satisfacer las necesidades de la enorme cantidad de población que hay a nivel mundial. No somos especialistas tampoco en transgénicos, entonces me parece que ahí se debería analizar el tema desde muchas perspectivas, ¿no? De todo lo que implican los transgénicos, pues tanto a nivel de producción, me parece que puede haber por ahí algunas prácticas monopólicas alrededor de los transgénicos que deberían discutirse pues de una manera general, aunque así como un transgénico, pues yo no pienso que produzca un daño a la salud, ¿no? Exactamente, nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos con ustedes, no se vayan. En el año 2050, el mundo necesitará para alimentarse aumentar en 70% la producción de derivados de proteínas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Yo soy Juan. Yo soy Brenda. Y tener un nombre y apellido propio es un derecho que tenemos asegurado en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Todas las niñas, niños y adolescentes debemos tener un nombre y contar con un acta de nacimiento. Con ese documento podemos gozar de muchos otros derechos. Además, con nuestro nombre reforzamos nuestros lazos familiares y nuestra nacionalidad. Saber quiénes somos Es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gov.mx/Cipina. No, yo creo que es muy importante entender cuáles son los procesos que hacen que surjan pandemias. Esta pandemia de COVID-19 ha sido una llamada de atención muy grande al mundo entero, a la sociedad, de que las cosas están cambiando. Para que un virus se pueda multiplicar, necesita infectar una célula y básicamente se apropia de la célula. Entonces, el virus hace que la célula haga lo que el virus necesita que haga, básicamente, ¿no? Entonces, se multiplican, se producen muchos virus en una célula y salen a otras células y así es como se producen más partículas virales. Digamos, es un ciclo biológico. A mí hay una frase que me gusta mucho, dice, nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y eso incluye los países pobres, los países ricos, los animales, el medio ambiente. Creo que es una manera en que nosotros tenemos que empezar y voltear a ver la salud. No podemos tomar un enfoque solamente en el que los humanos somos la parte central, sino tiene que ser una cuestión un poco más holística que involucra 3 elementos.
involucra al medio ambiente, cómo lo estamos dañando. Una sola salud también involucra a los animales con los que estamos expuestos de manera natural y al ser humano. Entonces, medio ambiente, animales, ser humano. En estas comunidades marginadas, podemos decirlo así, la falta de acceso a los servicios promueve que aparezcan ciertas enfermedades, precisamente por el agua potable, por ejemplo. En el caso de las enfermedades transmitidas por mosquitos, por ejemplo, ¿no? En lugares donde no hay agua potable, la gente tiende a acumular agua en cubetas, en barriles. Entonces, lo que ocurre es que esos son ambientes propicios para que los mosquitos desoven, o sea, que pongan huevos en el agua y que aparezcan pues muchísimos más mosquitos que pueden transmitir estas enfermedades. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas considera justamente lo que decía Citlali, empezar a cerrar esas brechas con las poblaciones más desprotegidas y de alguna manera impactar positivamente pues la sustentabilidad del ambiente, una serie de cosas que van a favorecer esta visión holística, esta filosofía de una salud. Tenemos ciertamente que voltear a ver nuestra salud, pero también tenemos que entender todos los procesos, pero definitivamente todo empieza, un sistema inmune saludable, necesita ser un organismo bien alimentado, bajar el estrés y obviamente tener una actividad física frecuente. Y llegamos al último bloque de Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por su amplia participación en redes sociales y por el cariño que siempre le dan a nuestro programa. Quiero recordarles que tenemos la aplicación 11 Más y que el 11 va contigo. La pueden bajar en la aplicación de su celular y bueno, pues la pueden tener y consultar toda la cartelera de Canal 11, que es buenísima, siempre a la disposición de su teléfono móvil. Y también pues quiero recordarles el tema del día de mañana. Justo en marco del Día de la Niña y del Día del Niño, pues aquí en Canal 11 vamos a estar platicando mis compañeras y los especialistas sobre los derechos de las niñas y los niños. ¿Qué mejor regalo les podemos dar que conocer sus derechos y pues orientarlos para que ellos mismos puedan hacer valer sus derechos? Y bueno, voy a seguir aquí platicando con los especialistas y trayéndoles las dudas de usted a la audiencia. Sobre contaminación ambiental, que es un tema taquillero, quieren saber si se relaciona con enfermedades neurológicas o neurodegenerativas. Seguramente. Pues, Metales. Seguramente sí. La realidad es que pues la contaminación ambiental puede tener muchos efectos que a veces ni siquiera vemos, ¿no? Y yo creo que estamos también muy temprano, quién sabe, yo creo que en 20 años a lo mejor vamos a ver mucho más. Recuerden que la investigación no es de un día para otro y la contaminación pues tristemente cada vez está peor. Tal vez la doctora comentaste algo ahorita, metales pesados, plomo. Hace muchos años pues era más común ver en la contaminación el plomo, y el plomo pues sí se acumulaba en el organismo y eso sí producía algunos efectos en el sistema nervioso y pudiera tener algún efecto, pero no sé, a lo mejor ya es menos actualmente. Y chequen el programa, los programas que hemos hecho de enfermedades neurodegenerativas, los pueden ver en YouTube o ya está en 11 Más, 11 Plus. Pueden meterse a la aplicación y buscar los programas que hemos hecho para que, donde se habló mucho de la etiología, es decir, la causa de estas enfermedades. Tenemos la reflexión de Marisol Barer que dice: el peor virus de este planeta es el ser humano. Lo destruimos todo, matamos todo y nos creemos seres supremos. Qué triste y qué coraje. Dejemos la flora y la fauna en paz. Muchísimas gracias por tu reflexión. También hay una duda sobre los animales de casa, las mascotas. La gente suele besarlos, dormirse con ellos, convivir muchísimo con ellos. ¿Esto representa un riesgo para la salud humana? Yo tengo por ahí una historia que me parece que es muy relevante en estos temas. Hace poco, cuando empezó este brote de monkeypox, de viruela símica, se empezaron a reportar algunos casos de mascotas. Me parece que era un perro que se contagió porque sus dueños estaban infectados con el virus de la viruela símica y el perro se infectó. Sí es un riesgo, sobre todo si hay alguna enfermedad nueva como estas que no son tan frecuentes en la población humana, porque lo que se puede lograr es que se establezcan reservorios. Esto quiere decir que a lo mejor las mascotas se vuelvan pues como una vasija que contiene esos virus que pueden infectar al humano y que eventualmente pueden dar origen a nuevos brotes, ¿no? Entonces, en particular cuando hay estas enfermedades nuevas, hay que tener cuidado con las mascotas. En el caso de COVID pasaba mucho que los gatos, por ejemplo, se infectaban
con el virus del SARS-CoV-2 y también podían desarrollar algunos cuadros clínicos similares, enfermedades respiratorias en los gatos. Y esto favorece también la evolución del virus en gran medida, ¿no? Porque puede haber ciertas mutaciones que se produzcan cuando el virus infecta al gato y se adapta a este nuevo organismo, que después al regresar al ser humano puedan tener alguna relación con la contagiosidad o con la patogénesis, ¿no? Entonces es importante tener mucho en cuenta a los animales de compañía, sobre todo cuando hay estas enfermedades. A mí me gusta estresar dos cosas en este tema. Uno es, los animales mientras estén vacunados y todo, realmente sí compartimos muy probablemente biota, microorganismos, que son inocuos para ambos lados. Ocasionalmente en brotes vamos a ver que sí hay esta movilización de nuevos agentes de uno a otro. Pero los animales que no solo están en casa, sino que salen y están en contacto con la vida silvestre, si no están protegidos, si no tienen sus vacunas, puede significar un riesgo. Me estoy centrando particularmente en rabia, por ejemplo, ¿no? Hay rabia silvestre y bueno, pues si tu animal no lo vacunas, porque además tristemente, en México no ha pasado tanto, pero tristemente el movimiento antivacunas ha alcanzado a los animales. Y hay gente que no quiere vacunar a los animales y eso sí no puede ser. Entonces eso creo que lo debemos dejar ahí en la mesa. También lo comentamos en el programa aquel que hicimos sobre, ya tiene mucho rato, lo pueden buscar en la aplicación, sobre interacción con animales, que hay enfermedades no necesariamente nuevas, pero si tu perro aquí sale al parque de enfrente de tu casa y está oliendo y comiendo todo el piso y tú lo estás besando, sí te puedes infectar por parasitosis y por bacterias también, que es bastante frecuente. No puedo dejar pasar las felicitaciones de la audiencia y el agradecimiento por no solamente la existencia del Instituto Politécnico Nacional, sino además por el gran perfil de investigación, el gran perfil de docentes que contempla el instituto, y obviamente también le agradece mucho al director la presencia. Y tenemos una cápsula sobre el laboratorio de vacunas. Tenemos que estar orgullosos de nosotros. Vean esto. El Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales surge a raíz de identificar las necesidades de infraestructura que tenemos para poder lidiar con problemas como el que acabamos de pasar con la pandemia de SARS-CoV-2. Además de eso, ha habido constantes brotes de virus causados por virus que nos han puesto de manera evidente la falta de capacidad en infraestructura, obviamente en desarrollo de vacunas también, un proyecto con financiamiento del CONACYT, y obviamente en asociación con el Instituto Politécnico Nacional, que llevamos a cabo pues, el desarrollo de esta obra de punta de alta biocontención. Este laboratorio tiene incluida un área BCL3 en la que estamos en este momento. Esta área no está funcionando todavía, pero es para poder trabajar con agentes de riesgo tipo 3, es decir, agentes que se transmiten por vía respiratoria, para los que pudieran no haber una vacuna o un tratamiento. Las instalaciones usan gabinetes de bioseguridad como el que tengo detrás de mí, que es la contención primaria donde trabajamos todos los procedimientos que puedan realizarse en este lugar. Secundariamente tenemos el edificio que tiene filtros EPA en el techo, los puedes observar, son las laminillas que tenemos acá arriba. Obviamente el Instituto Politécnico Nacional tiene un gran compromiso con la formación de recursos a nivel de educación. Este laboratorio pues viene también de alguna manera a ayudar a soportar esta parte educativa, teniendo áreas especiales para entrenamiento de quienes van a ser los que en el futuro hagan frente pues, a las posibles contingencias que pudiéramos tener. Un orgullo para México, definitivamente. Doctores, platíquenos un poco de este proyecto, en dónde estamos, cómo vamos, por qué hay que estar orgullosos. Yo creo que aquí es un esfuerzo muy grande que se ha hecho, por supuesto, desde el Instituto Politécnico Nacional. La doctora Isabel está dirigiendo muy bien este laboratorio de vacunología. El doctor Jesús está también muy involucrado y trabajando fuertemente en ello. Es una inversión, platicábamos hace un momento, de más de 50 millones de pesos de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tal vez vaya hasta los 70 millones de pesos, si no nos equivocamos. Pero todo ello surge por la pandemia, por la necesidad de contar con esta infraestructura. Creo que a muchos nos cambió la vida en la pandemia. A mí positivamente, a mí la pandemia me trajo desde el Reino Unido a México por esas ganas que yo me encontraba desarrollando vacunas. Una de ellas, la vacuna para COVID, la de Oxford AstraZeneca. Yo estaba en Oxford participando en estos proyectos, pero finalmente pues el querer atraerla a México para que se hicieran ensayos clínicos, pues yo creo que hace que me visualicen, que
que me inviten a estar en mi alma mater, y yo por supuesto no lo dudé, pero al mismo tiempo esa importancia que debe tener el desarrollo de las vacunas, el estudio de las enfermedades infecciosas, por todo lo que hablamos del fenómeno de una salud, me hace ver que es importantísimo tener esta infraestructura, que para el desarrollo de una vacuna, una vez que se empieza a diseñar, a probar, un cuello de botella importantísimo fue que no contábamos en México con muchas áreas que pudieran permitir probar las vacunas. Uno de ellos, como ya vimos, que nos explica bien la doctora Isabel, es el tener laboratorios con nivel de bioseguridad 3. Es decir, un laboratorio donde tú puedas abrir un vial con un virus patógeno para probar si una vacuna funciona o no. Este era un cuello de botella no solo en México, en todo el mundo. Nos somos afortunados en México, aunque hay varios laboratorios de este tipo, yo considero que hay 2 funcionales perfectamente bien autorizados por el CDC de Atlanta, si no me equivoco, y uno de ellos está en el Instituto Politécnico Nacional. Es una parte de los esfuerzos que estamos haciendo. Otra parte, y como bien dijeron, es una infraestructura que va a permitir que nuevos vacunólogos, nuevas personas, virólogos, se especialicen, trabajen con estos virus, pero a la par estamos desarrollando posgrados nuevos, profesionalizantes, con gran apoyo del CONACYT. Uno de ellos es el posgrado, maestría y doctorado, inicialmente le llamamos en vacunología, pero es en desarrollo de bioterapéuticos. Vacunas y bioterapéuticos. Entonces tenemos estas 2 líneas. Finalmente esto nos va a permitir formar la gente especialista para que pueda estudiar nuevas enfermedades infecciosas, pueda desarrollar nuevos bioterapéuticos, no solamente vacunas, sino pueden ser anticuerpos monoclonales que también se utilizan para el tratamiento, la prevención de algunas infecciones, y también generar nuevos proyectos de investigación. Les puedo decir que dentro de los proyectos de investigación importantísimos que vamos a inaugurar, uno de ellos es el desarrollo de una nueva vacuna para viruela símica. Pues ya está autorizado el fondo y ya pronto vamos a iniciar con el diseño de una vacuna para estas enfermedades. El posgrado en vacunología es único en el mundo, no existe otro. Yo me formé como vacunólogo, tardé 20 años en entender todo ese proceso del diseño de una vacuna hasta cómo hacer ensayos clínicos, la parte legal, la parte de propiedad intelectual. Queremos acortar esos tiempos con un posgrado de este tipo a 3 o 4 años en vez de 20 años. Y por otro lado, queremos también diseñar nuevos proyectos de investigación de corte internacional. Uno de ellos, por supuesto, es la vacuna de viruela símica que vamos a empezar a trabajar, y otros van a ser pues trabajar con virus patógenos como chikungunya, como Zika, como dengue, los cuales tenemos a los mayores expertos a nivel mundial con los doctores aquí presentes, y esto lo digo porque yo los conocí internacionalmente en algunos congresos y son muy respetados en su área. Felicidades, doctor, y aprovechamos también para felicitarlo. Sabemos que la Universidad de Queen Mary le dio el honoris causa gracias a su labor, que eso es. Yo digo, y decía ahorita en el corte, hay que echar porras a la ciencia de nuestro país. Y esto que están haciendo es una maravilla. Doctora, ¿cuál es su perspectiva? Platíquenos de bueno, el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales, pues es una gran oportunidad. Me gusta decir, es un proyecto financiado por el CONACYT. Obviamente, los politécnicos pusimos toda nuestra experiencia, nuestra fuerza de trabajo, nuestro conocimiento para hacer lo que sucediera. Es un laboratorio que a estas alturas ya está comisionado, es decir, ya está certificado por una entidad que está hecho conforme a las guías de CDC y que cumple con todos los requerimientos de biocontención, por lo que nuestra comunidad politécnica no debe preocuparse de algún problema que pudiera haber con la biocontención. Está asegurado que lo que está adentro se va a quedar adentro. Y yo creo que es una gran oportunidad. Yo lo veo más como una travesía, una aventura, porque realmente los mecanismos pues se van dando, se van abriendo los caminos, y justamente tenemos en puerta algunos retos para una vacuna de Zika en colaboración con Oxford ya. Tenemos también algunas pruebas para los individuos que ya se han vacunado con la vacuna de chikungunya, también del laboratorio de Oxford. El doctor mismo también tiene ya proyectos aprobados que pues pronto vamos a empezar a trabajar y que les puede comentar un poco. Estamos abriendo también una nueva aventura con la Unión Europea, que esperemos pues esa puerta dejarla abierta. Entonces, la verdad es para mí muy emocionante. Es casi, a veces es como casi inverosímil que haya llegado a este punto a 2 años de haber empezado este proyecto.
Y bueno, pues es un laboratorio que yo considero, si el doctor me lo permite, si Jesús también, es un laboratorio de la nación realmente. Eso me parece sensacional. Qué belleza, Muchísimas felicidades, qué doctor. belleza. ¿Qué proyectos? Sí, bueno, nosotros tenemos por ahí un proyecto con changos. Me parece que los changos son padrísimos, están muy presentes últimamente. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar adenovirus en changos para tratar de generar nuevos vectores vacunales muy parecido a lo que... ¿Qué son vectores vacunales? La vacuna de AstraZeneca se basa en un virus de chango. Lo que hicieron fue quitarle algunos genes a este virus y meterle genes que producen proteínas del virus SARS-CoV-2. Entonces, con eso se induce una respuesta inmune, pero lo importante, digamos, es el cascarón del virus, que eso es a lo que conocemos como vector. Y este cascarón se obtuvo a partir de heces de changos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es tratar de obtener esos virus para usar como cascarón, generar nuevas vacunas con esos virus, pero con la ventaja de que los vamos a obtener a partir de changos que están aquí en México, ¿no? Entonces, eso permite, de cierta manera, tener vacunas desarrolladas en México que a la larga permitirán recuperar la soberanía en la producción de vacunas, que es algo que tuvimos durante muchísimo tiempo y que se perdió A con eso el voy, paso del que tiempo. creo que es bien importante que lo digan, pero esta es una noticia sensacional para todo el país, porque éramos un país que se producían muchas vacunas, se dejó de hacer y hay de vuelta, saber que se está volviendo a levantar el país gracias a ustedes y a todos sus equipos, esto es una cosa muy importante. Y respondiendo a las necesidades actuales de México y del mundo, esto de los anticuerpos monoclonales y ofrecerle a la población, o sea, yo creo que el futuro de la medicina sin duda es los anticuerpos monoclonales, lo que tiene que ver con los virus, pero además la oferta académica a la gente que está buscando un lugar en las universidades y que de pronto no tiene los recursos económicos para poderse ir a otros lugares a estudiar, el tema de la economía del tiempo que menciona muy bien el doctor, pues es algo maravilloso. Muchísimas felicidades. Sí, el posgrado del que hablamos, pues es reconocido por CONACYT y a veces las personas pues requieren esos recursos para hacer un posgrado. Pues quiero decirles que aquí, entrando al posgrado, pueden tener su beca de CONACYT y eso les permite pues desarrollarse plenamente en esta área de las vacunas, de los bioterapéuticos, los anticuerpos monoclonales. Es otra área fascinante, no solo para el tratamiento, sino también para el diagnóstico certero, oportuno, y es una herramienta padrísima, yo diría, para poder hacer frente a muchas enfermedades. ¿Quiénes son candidatos a entrar? Porque pensarías, híjole, tengo que ser nada más microbiólogo. ¿Quiénes son candidatos? No, bueno, el posgrado está abierto a médicos, microbiólogos, de otras áreas también, porque es importantísimo saber que el desarrollo actualmente de terapéuticos requiere un conocimiento en la parte legal, en la parte de propiedad intelectual. Entonces, hay mucha ganancia para un profesionista que está dedicado a otra área, como economista, como abogado, los abogados, y el entender, el adentrarse al mundo de los bioterapéuticos les va a permitir tener esa formación, complementar esa formación y poder dedicarse a áreas tan específicas, tan necesarias como pudiera ser la propiedad intelectual. La parte regulatoria para producir una nueva vacuna, un fármaco, es importante que la entendamos para poder mejorar los procesos para que se puedan autorizar nuevos bioterapéuticos. Tengo un colega en España, científico, que desarrollaron una vacuna maravillosa para SARS-CoV-2, pero en España no están autorizando el realizar ensayos clínicos por la parte regulatoria. Eso detiene el desarrollo de nuevos productos. Por eso es importante formar a las personas en todas estas otras áreas. Entonces, está abierto para, yo diría, para muchas licenciaturas. ¿Y la convocatoria sale? Acaba de salir la convocatoria. Ahí está. La pueden encontrar Ya tienen toda la información. Politécnico. Y ciertamente los ingenieros también tienen cabida, porque la parte de los bioprocesos la diseñan ingenieros, todas las máquinas para poder hacer el escalamiento bajo buenas prácticas de manufactura, y se tiene que diseñar de una manera. Veterinarios e infectólogos también. También, por supuesto. O sea, es amplia realmente. Llegamos al final del programa, doctores. Les quiero agradecer. No sé si quieren alguien que se haya quedado con algo nada más decir en este último minuto que nos queda, que le quieran decir a la población que nos está viendo, a todo nuestro auditorio, porque ellos son los que se encargan de esparcir esta voz. Nosotros lo hacemos aquí, pero ellos son los que nos echan la mano. Todos somos parte de una salud. Y otra vez les recuerdo, no vamos a estar bien hasta que todos estemos bien.
y eso incluye a nuestro medio ambiente y los animales. Pues estoy en virología, es padrísimo y súper apasionante. Yo creo que hacen falta virólogos en el país, entonces pues los invitamos siempre a estudiar virología. Y mi mensaje, más que como científico, también ya como servidor público, el apoyar estas nuevas iniciativas desde diferentes secretarías, diferentes direcciones, para que podamos avanzar y apoyar a nuestros científicos a que trabajen en este aspecto de una sola salud. Bueno, pues ese es el mensaje, una sola salud. Quiero agradecer, Citlali, mil gracias. Pepe, como siempre, un placer. A nuestros intérpretes de lengua de señas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, como les dije al principio del programa, este es un tema que nos importa, nos afecta y nos interesa a todos. Todos tenemos un papel que hacer para esto, y si no pensamos en el de enfrente, nosotros nos vamos a ir también en esa corriente. Entonces, seamos conscientes, los invitamos a que repartan y levanten la voz de este programa. Nos vemos a la próxima. Gracias.